informado. Una de las más de 333,000 muertes que se han registrado en México a consecuencia del COVID-19 mantienen al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, bajo investigación, acusado de homicidio por omisión. La defensa de las víctimas indirectas acusó que el funcionario federal ignoró las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y aseguran tener pruebas irrefutables de su negligencia médica. Sin embargo, el presidente López Obrador lo ha respaldado una y otra vez a Hugo López-Gatell en su conferencia matutina, pero estas acusaciones son graves y un juez ya le pidió a la Fiscalía General de la República pues, que mantenga este expediente abierto y que además le dé trámite, le dé entrada para fincarle responsabilidades al subsecretario de Salud, a Hugo López-Gatell, que no solo pues, ha fallado, errado con la gestión de la pandemia de COVID-19, sino con otras políticas en el sector salud. Le vamos a entrar a los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República continuar con la investigación en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien fue acusado por su presunta negligencia durante la pandemia de COVID-19. La denuncia en contra del funcionario federal fue interpuesta en el 2020 por el despacho Coello, Trejo y Asociados tras la muerte del padre de uno de sus abogados. Sin embargo, han sido varias las veces que la autoridad ha echado abajo la acusación y ha determinado no ejercer acción penal al considerar que los hechos no fueron constitutivos de un delito. Aquí le presento los detalles. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro. El 25 de noviembre de 2020, el despacho de abogados Coello Trejo presentó una denuncia en contra del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell tras la muerte de Felipe Jiménez Pérez, una de las miles de víctimas de la pandemia de COVID-19. Hice la denuncia porque uno de mis abogados pues perdió a su papá, ¿no? Entonces presentamos la denuncia desde el 2020. El Ministerio Público de la Federación tomó la determinación de no investigar. Después de que el 15 de diciembre de 2020, el Ministerio Público Federal desechó la denuncia por considerar que los hechos no eran constitutivos del delito, la defensa impugnó la resolución el 22 de diciembre del mismo año ante el juez de control federal especializado en el sistema penal acusatorio, quien al celebrar la audiencia confirmó el fallo ministerial. En una segunda impugnación, la defensa acudió con un juez de distrito quien por tercera ocasión, el 22 de marzo de 2023, determinó no ejercer acción penal en contra del subsecretario Hugo López-Gatell. El 2 de mayo de 2023, un tribunal colegiado revocó la resolución y determinó que se investiguen las decisiones tomadas por el funcionario federal durante la crisis sanitaria. Y es que los abogados de la familia acusan a López-Gatell de ser omiso en sus funciones. La Organización Mundial de la Salud ordenó el cubrebocas. ¿Por qué lo ordenó? Porque la transmisión del virus era por aire, ¿no? Por vía aérea. Sí. Y el señor, pues sencillamente se rió, y tenemos las pruebas, videos, donde él declara todas esas cosas, y se burla y dice que no, que el cubrebocas no sirve. Entonces, obviamente, todo eso se impugnó ante el juez. Se le dijo, a ver, señor, si bien es cierto, se hicieron algunas cosas por el gobierno federal, no se hizo lo correcto. El mismo juez, en su resolución, habla sobre el problema de que no se cumplió con lo que otros países hicieron, de cerrar los aeropuertos. Sin embargo, la denuncia en contra del subsecretario de Salud no prosperó, ya que el Ministerio Público Federal la desechó al considerar que los hechos no eran constitutivos del delito. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Lo cierto es que las muertes por esta enfermedad, por el COVID-19, superaron con creces cualquier proyección hecha por el gobierno federal, hecha por el mismo Hugo López-Gatell.
mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Bueno, el miércoles 18 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud anunció la primera muerte en el país de un paciente infectado de COVID-19. Se trató de un hombre de 41 años que padecía diabetes y que estaba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. A partir de ese momento y con el paso de los meses, la cifra comenzó a subir, a dispararse, alcanzando al día de hoy 333,961 muertes y más de 7,5 millones de contagios en todo el país. Estos son los datos catastróficos del COVID-19, de cómo le afectó a México esta pandemia. Y a pesar de estas cifras y de que México está dentro de los 5 países a nivel mundial con más muertes relacionadas directas al COVID-19, pues así como de las investigaciones que ya habían iniciado en contra del subsecretario de Salud, pues el presidente López Obrador, como era de esperarse y como lo hizo desde el inicio de la pandemia, ha respaldado todo este tiempo a Hugo López-Gatell. Esto es lo que ha dicho en sus conferencias matutinas y en cualquier foro en el que se le ha preguntado por la negligencia o por la mala gestión de la pandemia del COVID-19 y de cómo ha hablado de su subsecretario de Salud. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya sé lo que van a contestar, a replicar. Es de primera el doctor Hugo López-Gatell. Hugo, ¿cómo se decía? Aguanta. Hugo aguanta, el pueblo se levanta. La molestia de nuestros adversarios, pues es que querían agarrar un pollito y le salió gallo. Se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo. Hugo López-Gatell, el encargado de la pandemia de COVID-19, de gestionar la política de salud para evitar pues lo que no pudo evitar, que son decenas de miles de muertos en México, a pesar de que pues originalmente él hablaba de que no iban a pasar de 6,000 personas fallecidas o quizá de 8,000 en un pronóstico catastrófico. Bueno, pues fueron decenas o cientos de miles los muertos y afectados por el COVID-19. Y creo que cualquier persona tiene una historia que contar sobre algún familiar, sobre algún amigo, sobre algún conocido del trabajo que murió por el COVID-19 y en buena medida también por la falta de capacidad hospitalaria, por la falta de atención, por la negligencia médica, porque no había los medicamentos necesarios para contrarrestar los efectos del COVID-19 en el cuerpo. Ciertamente, México tiene una población que padece muchas enfermedades crónicas y eso pues dificultó también que los doctores del ámbito público o privado pudieran intervenir y hacer, digamos, lo propio para salvar las vidas de muchos de estos mexicanos, pero la realidad es que además de los pronósticos, pues se llegó tarde a las medidas de emergencia que se debieron de haber implementado desde el inicio de la pandemia, desde que comenzó en otros países del mundo. Y en México se desestimó el uso del cubrebocas, se desestimó el uso de muchas medidas de protección para evitar los contagios masivos.
y pues el resultado es que México es de los 5 países que más muertes tuvo oficialmente registradas por COVID-19, porque hubo otras muchas muertes que no se registraron como la causa original del COVID-19, sino cualquier otro padecimiento que terminó con la vida de muchas personas. Es decir, hubo un subregistro y eso se ve en los datos de la mortalidad que hay en México, en todos los estados de la República, y que pues si se cuentan esas muertes, pues México podría estar peleando prácticamente los primeros 3 lugares como el país donde hubo más muerte por COVID-19. En fin, todo esto lleva a Hugo López-Gatell, pero el presidente López Obrador lo defiende, los abogados quieren llevarlo a un juicio para que responda por todas estas muertes que sucedieron en México, sobre todo las que pues se considera que hubo negligencia médica de parte del gobierno por no tener los cuidados suficientes que se requerían para atender la pandemia de COVID-19. El sector salud en México va de mal en peor, se están profundizando todos los padecimientos que tiene, los déficits en presupuesto, en calidad, en extensión, en cobertura, y el presidente López Obrador, que parece una mala broma, no hay que dejar de decir eso, dice que no, que todo está bien, que vamos a acabar el sexenio con un sistema de salud mejor que el de los países nórdicos, usa mucho el caso de Dinamarca, pero es una mala broma por lo que sufren muchos mexicanos en el país con respecto pues a la falta de cobertura, a la falta de acceso a medicamentos, hay un desabasto terrible, a la falta de servicios médicos en cualquier lugar del sector público. Fracasó el INSABI, lo reconocieron, ahora quieren llevar a toda esa gente al IMSS Bienestar, es decir, ha sido un desastre el sistema de salud, y el presidente López Obrador le decía, como una muy mala broma, dice que no, que vamos bien y que México va a ser Dinamarca en términos del sector salud a final de su sexenio. Le quedan 16 meses. ¿Usted cree que va a ser posible eso? Bueno, pues ahí se lo dejo. Vámonos a un resumen de la información más importante que está sucediendo.